me impactó muchísimo el corazón por la sencillez de la misma palabra, por lo sencillo y lo mucho que podemos aprender acerca de la misma si tenemos la idea de aprender de la palabra. Quiero darle un consejo a todos. ¿Me aceptan un consejo? ¿Sí? Muchas personas leen la Biblia, otros realmente no la leen y otros no la leen porque ven que la Biblia es un libro muy grueso, ¿cierto? Y dicen, no, esto es un libro de nunca acabar, y no lo leen. Otros lo leen pero no entienden y se aburren, entonces no siguen leyendo. La Biblia tiene tres partes en ella. Una es llamada el Pentateuco. En mi concepto teológico, el Pentateuco es la ley, aparte de que es el concepto bíblico, judeocristiano y hebreo, la Torá o la ley. Para mí, los 5 primeros libros de la Biblia son la norma por excelencia, la norma. Cuando lo leamos, siempre veamos allí la base de todo lo que nosotros creemos y predicamos. Segundo, después de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, después de Deuteronomio en adelante hasta Malaquías, es las vivencias de esa misma ley. Cómo el pueblo las desarrolla, cómo el pueblo las pone en práctica, cómo se viven. Y el Nuevo Testamento es algo que yo siempre he denominado y he declarado el espíritu de la ley o una aplicación espiritual. Cuando tú leas la Biblia, siempre mírala desde estos 3 ángulos y te darás cuenta todo lo que Dios tiene por enseñarnos. Amén. Es un consejo muy sencillo, pero yo sé que les puede servir muchísimo. Hay un verso que quiero compartir hoy. Números capítulo 33, versículo 1 y 2. Números 33, versículo 1 y 2. Y la Biblia dice en estos 2 libros así: estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mandato o el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Diga conmigo, mandato de Dios. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Amén. ¿Qué tendrá que enseñarnos un tema de jornadas? Bien, el tema de las jornadas en la Biblia es un tema de traducción. Aquí debería decir los viajes de Israel, los viajes. Ahora, quiero que sepan que este concepto Dios da una orden y le dice al pueblo de Israel, le dice a Moisés y a Aarón: ustedes van a escribir todos los viajes que tenga el pueblo de Israel desde que salgan de Egipto hasta que lleguen a la tierra prometida. ¿Cuántas veces el pueblo tuvo viajes que iniciar? ¿Cuántas veces el pueblo se detuvo? 42 veces. En 40 años que duró el camino por el desierto desde Egipto hasta la tierra prometida, 40 años que duró un viaje que por lógica en cuestiones de geografía hubiesen podido llegar en 17 a 20 días descansando muy bien. Demoraron 40 años y en esos 40 años se detuvieron 42 veces. Y en cada una de las veces que se detuvieron se contaba una historia de por qué se detenían, qué pasaba en el tiempo en que se detenían y cuándo empezaban a caminar de nuevo, sea bueno o sea malo. Por lo general, en estas 42 ocasiones en que empezaron sus 42 viajes durante esos 40 años en el desierto, la mayoría de los casos era por cosas negativas y malas en el pueblo. Hay una historia de un sabio hace 2 o 3 siglos atrás, 4 siglos atrás, que contaba la historia de un padre que llevó a su hijo al odontólogo de esa época. Tenía un dolor increíble de muela y lo llevó rápidamente, pero en ese tiempo la travesía se hizo muy larga y cuando él venía de vuelta de haberle hecho esa cirugía a su hijo del diente, se venía devolviendo y cuando él se devolvía decía: aquí nos detuvimos, aquí tomamos agua,
Iban pasando por el camino y decía: aquí nos encontramos con una señora que nos dio un pan. Aquí discutí con mi esposa. Y así sucesivamente. Él contaba la historia. Cuando venía de regreso, él contaba la historia de todo lo que había vivido en el camino, cuando empezaba su camino hasta llegar al odontólogo para que sanaran a su hijo. Ahora, esta es una aplicación muy bonita de lo que el Señor nos dice a través de esta historia en la Biblia, en el libro de Números. Muchos de nosotros entendemos que la vida es un viaje. Amén. Nuestra vida es un viaje. Si bien es cierto, hay cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? También hay cosas malas. Hay momentos de rabia, pero hay momentos gloriosos. Hay altos, hay bajos, hay picos de furor, pero también hay momentos de vacíos impresionantes. Pero todo eso es parte del viaje que nosotros debemos aprender de nuestra historia. Muchas veces para nosotros los seres humanos, la naturaleza humana es esconder lo malo del pasado. Tendemos a que la experiencia negativa, ¿para qué contarla? ¿Para qué decirla? ¿Para qué exponerla? Entonces evitamos hablar de los momentos de crisis, de los momentos difíciles y de los momentos malos. A mí me ha pasado muchas veces que cuando yo estoy predicando aquí, siempre recuerdo historias del pasado mío y trato de contarlas aquí. Y cuando yo las cuento, hay muchas personas que se acercan y me dicen: Juan Carlos, bueno, hermano pastor, ya, supérelo. Pero sigue contando las mismas historias. La gente debe estar cansada por allá en las redes sociales, usted cantando y contando historias. Sí, a mí me da una tristeza y digo: de verdad, debo dejar de contar eso, pero no tengo nada más que contar. Entonces un día fui a la Biblia y vi a Dios contando historias de su pasado. A Dios. Y en la Biblia nadie le dijo: supérelo, Dios. Cuando Dios en una ocasión le dijo al pueblo: ustedes en el desierto en Meriba, sus padres me tentaron. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Masás en el desierto? Cuando vuestros padres me tentaron. Y está hablando Dios. ¿Y quién le va a decir a Dios: Dios, supéralo, pasa la página, olvida el pasado? No, Dios no lo olvida. Es más, lo saca a relucir. ¿Por qué? Porque en nuestro pasado se ha escrito una historia. Y esa historia, aunque para nosotros sea dolorosa y sea fuerte y sea difícil, para la gloria de Dios se vuelve algo positivo. Porque si bien es cierto, los abuelos tentaron a Dios en el desierto, en Meriba, el día de Masás en el desierto, y eso Dios lo trajo a colación, el pueblo que llegó a la tierra prometida hizo la diferencia. Amén. Tuvo una historia diferente. Ahora, cada vez que yo les cuento una historia, díganme: gracias, pastor, por la historia que me contó. Ya me la sabía de memoria, pero gracias por recordármela. No sea que yo le diga: Masás en el desierto, el día que sus padres me sacaron la piedra. Dice Dios. Escúcheme bien. En esas 42 ocasiones en que el pueblo se detuvo, la gran mayoría de las 42 viajes del pueblo de Israel fueron negativos. Fueron pecados. Fueron cosas malas que el pueblo hacía. Fueron momentos en los que Dios y el pueblo no se ponían de acuerdo. Y tuvieron que aprender durante 40 años a emprender un viaje a una tierra, a una promesa de tierra prometida, en medio de su humanidad, pero con un Dios grande y poderoso esperándolos en el futuro. Pero tuvieron que empezar ellos por aprender de sus errores. Amén. Quiero que vaya conmigo, por favor. Acompáñeme al libro de Proverbios. Acompáñeme al libro de Proverbios y vamos a Proverbios capítulo 24, versículo 16.
¿Qué dice? Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Ahora, fíjese usted esta palabra. Hay dos palabras importantes: justo y caer. Pareciera que estos dos no van de la mano, porque justo que cae. El tema no es caer, el tema es levantarse. Amén. El problema no es que el justo, el hombre que busca a Dios, el hombre que tiene relación con Dios, el hombre que ama a Dios con todo su corazón, no sea tentado, no sea atacado por el diablo, por Satanás. No significa que usted sea un cuerpo incorruptible y que nunca vaya a cometer ninguna equivocación. No. El tema no es que eso no suceda, el tema es no levantarse de ahí. Hay un verso en la Biblia que nos enseña, dice así: el que encubre no, bueno, vamos por partes. El que encubre su pecado no prospera, ¿cierto? Mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Fíjese esto. Está hablando literalmente de una persona que peca, pero que tiene una actitud correcta con la vida. Listo, pecó, pero confesó y se apartó. ¿Qué dice el versículo que sigue? Dice: mas el que endurece su corazón caerá en gran mal. El problema no es la debilidad del hombre. El problema no es que la historia tenga momentos difíciles y momentos en los que tú hayas fallado como humano. El momento es endurecerse y pensar que aquí no ha pasado nada, que yo puedo seguir siendo el mismo. Eso le pasó a un juez llamado Sansón. Sansón se dedicó a pecar y siempre decía: nadie, eso va a ser como la otra vez. Nadie se va a dar cuenta, a nadie le importa, y terminó perdiendo. Porque endureció su corazón y no tuvo una actitud correcta frente a la historia que se estaba escribiendo. Escúcheme. Nosotros siempre hacemos de la historia algo del pasado. Nosotros siempre tratamos de que la historia se quede debajo del tapete y no hablamos de lo difícil o lo negativo o lo tremendo que nosotros fuimos en nuestra historia, porque queremos mostrar una imagen de la hora. Ahora, aquí hay otro punto importante: es las personas que te conocieron en el pasado pero te juzgan en el presente. Escúchame, le voy a contar una historia. ¿Sí? ¿Me lo permiten? Hace muchos años había mi madre, Señor la bendiga, ahí en el reino de los cielos. Había una chica en la iglesia que era hija de un esmeraldero de Muso. ¿Usted sabe lo que siente una madre cuando la hija de un esmeraldero de Muso está interesado en tu hijo? Me gané la lotería. No, se me arregló la vida. Y yo era un muchacho con un buen corazón. Y a mí la niña no me gustaba para nada. Todas mis exnovias fueron feas. La única linda es mi esposa. ¿Cierto, mi amor? Escúcheme, todas fueron feas. Pero esta niña a mí no me parecía ni bonita, no me llamaba la atención. Era muy niña, muy pequeñita, o sea, yo estaba pensando en Transformers y ella estaba pensando en, no me acuerdo, ¿qué? Mayardigans, tal vez. No sé, esos programas que ven los niños. No teníamos nada en común. Pero si mi mamá veía, era una pepa de esmeralda. Resulta que la niña, yo no le presté atención, nunca me gustó. Mi mamá mamá lo intentó, de todo corazón ella quería. Un día nos dejó solos allá arriba, en la azotea, a ver qué pasaba. Y no pasó nada, yo salí corriendo. Pero pasaron los años, dejamos de vernos. Yo ya me había casado con esta hermosa mujer. Tenía mis 2 primeros hijos, Juan Andrés y Joseph. Y un día me la encuentro.
Y se me acerca ella y me dice: hola Juan Carlos, ¿sí has cambiado? Yo tenía más de 40. Eso pasó cuando teníamos 15. ¿Será que no he cambiado? Le dije: venga, venga, tengo esposa, tengo 2 hijos, ¿usted qué cree? ¿Que no soy diferente? Me sacó la rabia. Porque la gente se queda con el tú del pasado. Amén. Se queda con tu historia cuando te conoció en el pasado, pero la gente no camina contigo el proceso del viaje, de la vida que has vivido, para que seas la persona mejor de hoy. Y siempre viven señalando lo que tú fuiste. Esa es una tarea diabólica. Amén. Porque verdaderamente, si en el pasado pudiste ser muy loquillo, pudiste ser muy perrillo, ¿verdad? Coquetilla. Pero otro eres el del hoy, ¿o no? Digan amén, porque si no me asustan, hermano. El hoy tuyo es diferente. Ya no eres el inmaduro del pasado. Ya no eres la niña que tenía esos problemas de que a todo el mundo le caías mal porque todos te buscaban. Amén. Ya maduraste, ya creciste. Ya no eres el chismoso. Si te ríes es porque el problema todavía sigue ahí vigente. Ya no eres el de la murmuración, ya no eres aquel que peleaba por todo, ya no eres aquella persona que vivía haciéndole incómoda la vida a los demás. Porque en tu viaje ya has cambiado. ¿O no es así? Sí, tu viaje ahora te ha llevado a una persona diferente. Entonces, el ocultar el pasado se convierte en una tontería cuando el pasado en las manos de Dios se puede convertir en un mejor futuro para ti y para tu descendencia. ¿Estamos de acuerdo? Nadie puede señalarte por tu pasado. Todos deben conocer al del hoy y debe conocer lo que viene en el futuro, que es mejor y diferente, porque estamos construyendo una nueva historia, un nuevo futuro. ¿Estamos de acuerdo? Miren, a veces nosotros no entendemos y hacemos de nuestra historia algo oculto. No queremos que nadie sepa. No queremos que la gente se entere. Pero a mí me impacta algo de la vida de la Biblia misma. La Biblia misma se encarga de hacer notar las debilidades de quienes en la Biblia están escritos como líderes. Por ejemplo, ¿sabe usted que David fue un pecador de miedo? David enamoró a alguien que no era su mujer. La embarazó. Mató al marido y como era tan buena persona se casó con ella. Y quedó como el héroe. Cuando fue confrontado con su pecado, él tuvo una actitud correcta, fue arrepentirse. Y la historia cambió. Dios no le cubrió la espalda a David. En otras culturas, en la cultura egipcia, en la cultura de Macedonia, en la cultura babilonia, solo escribían en la historia las cosas positivas, las derrotas no las escribían. ¿Sabe por qué descubrimos que el pueblo de Israel verdaderamente caminó por el desierto? Eso no está escrito en la historia de Egipto. Egipto borró de la historia a un pueblo que le ayudó a construir su cultura y luego los borró para que no existiera ningún registro de ellos. Pero en el desierto, el pueblo de Israel, cuando iba andando en una piedra, escribió: cuando salimos de Egipto y pasamos por esta tierra, e hicieron bastantes columnas con piedras diciendo: por aquí pasó Israel después de salir de Egipto. Porque para Egipto era una derrota, pero esa derrota la escribió en un libro Israel. Dios en la Biblia escribe las derrotas de sus líderes. Amén.
¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, el malo eres tú. Pero Dios quiere que la gente sepa la historia completa, desde el hombre malo hasta el hombre bueno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero mostrarte la historia de alguien tan humano, tan débil. Y en la Biblia refleja todas sus debilidades y refleja toda su humanidad, que no debería estar escrita ahí. Acompáñeme por favor al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Y vamos al capítulo 5, versículo 8. Mire esto, me encanta este versículo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿De quién está hablando este verso? Jesús. La historia de Jesús debería ser diferente. Es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es un alma supra, hiper, mega espiritual. Pero aquí dice que Jesús tenía un problema en el alma, y era que le costaba obedecer y tuvo que padecer para aprender a obedecer. Por cuanto padeció y aprendió la obediencia. Ahora, este Jesús se parece más a nosotros, porque qué difícil es para nosotros aprender a obedecer. ¿No es así? ¿Sí? ¿O para cuántos es facilísimo? Bueno, Jesús vivió lo mismo, pero era el Hijo. Era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes del momento en que Jesús estaba en el monte allí orando en la peña y dijo: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa? Él estaba diciendo: Señor, tengo un problema con obedecer este puntico porque me va a costar muchísimo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era una lucha en su alma referente a la obediencia. Y está escrito ahí para demostrarnos a nosotros que aún el Hijo de Dios, también padeció igual que nosotros. Me gusta una película que se llama Todopoderoso. ¿Sí se la vio alguna vez? Con Jim Carrey. ¿Sí? Pero me gusta la segunda, cuando es con el del arca de Noé. ¿Sí se acuerdan? Cuando tenía que construir el arca. En esa historia, en esa película, hay una partecita que me llama muchísimo la atención, y es cuando Morgan Freeman, que interpreta a Dios en la película, está en un restaurante, en una cafetería, y ella llega con sus hijos y le pide pollo con papas fritas. Y él empieza la conversación con la muchacha, con la protagonista, y le dice: ¿qué es lo que pasa? Y ella empieza a contarle. Y él le da una frase que me parece muy, muy acertada en lo bíblico. Y dice: cuando tú le pides a Dios paciencia, Dios no te da paciencia. Te da un momento para que desarrolles paciencia. Y es bíblico. Dios no te da la paciencia. Tú le pides: Señor, dame paciencia, y te viene una tribulación. ¿O no? Claro. Es lo más parecido a lo que vivimos los evangélicos, que a veces no sabemos ni cómo orar porque no sabemos cómo va a resultar Dios las cosas. Uy, Señor, dame paciencia, y ¡prum!, una tribulación. ¿Verdad? ¿Sí te sientes identificado? Sí. Pero ¿qué hay de aquel al que le pide en oración a Dios: Señor, dame amor? ¿Qué le dará? Una persona que lo fastidie. ¿O no? Dame amor. Y le manda a alguien que le vuelva su vida de cuadritos para que aprenda a amar. Amén. A veces se llama esposo o esposa. ¿O no? Digan amén o ay, 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 pero digan algo. Sí, gloria a Dios. Ay, Señor, enséñame a amarlo porque es bien difícil, ¿verdad? ¿Qué hay de aquella persona al que le pide en oración a Dios gozo? ¿Qué le dará el Señor? Tristeza. No,
Rabia. Le pone a alguien al lado que le saque el mal genio. Un domingo en la mañana antes de venir al culto. ¿Da rabia o no? Quiero irme con gozo a la iglesia, pero es que no puedo. Ayer, yo no sé por qué las mujeres están haciendo, pero lo hacen así sin moverse. Es un movimiento así milimétrico que nadie se dé cuenta. Yo lo vi. Un microgesto. Así pasa con todas las virtudes del Espíritu. Eso Dios no los coloca mágicamente, te da la oportunidad de desarrollarlo. Jesucristo aprendió a desarrollarlo y padeció, le dolió. No fue fácil, fue difícil para él, pero lo aprendió. El tema es que el momento de crisis en la vida de Jesús le enseñó, aprendió la obediencia. Enseñó. ¿Qué es lo que te enseña a ti tu viaje? O las personas que están contigo en tu viaje. ¿Qué te enseñan? ¿Qué te aportan? Hace muchos años, hace tal vez 11, 12 años, 13 años, prediqué en la iglesia acerca de acércate a personas que te sumen. Y se burlaron de mí impresionantemente. Hasta hice un timbo con Jesús, tú me sumas. ¿Se acuerdan? Hablando de que tenemos que acercarnos a personas que nos sumen, que nos enseñen, que nos proyecten. Pero a veces nosotros nos unimos con personas que en nuestro viaje y en nuestro proceso no nos apoyan. Mi padre, un hombre ya de edad mayor, se volvió al final de sus días, se volvió cristiano. Se volvió cristiano. Él iba a la iglesia. ¿Sabe por qué iba a la iglesia? Simplemente para que ningún vecino se le acercara a él a fastidiarlo. Pero ese padre, un día, mi madre tenía un grupo de oración en casa, y un día uno de sus mejores amigos, llamado Luis, se lo llevó. Y a la hora del culto, Luis lo trajo y le dijo a mi mamá, mi papá llegó borracho, y le dijo, ahí le traje al hermanito. Porque en el viaje tenemos personas que nos quieren bien y hay otras personas que no nos quieren tan bien. Pero están en mi viaje. ¿Qué hacer? Mi mamá se enojó. Mi mamá se le salió de los chiros a mi papá y le dijo, mire, aquí estamos en el grupo de la casa, el grupo familiar, y usted llega así, Orlando. Para mi mamá era una prueba, pero para mi papá era una decisión. ¿Qué tocó hacer? Vender la casa en el barrio para que mi papá se pudiera apartar del amigo que lo quería llevar siempre a lo malo. Y nos fuimos del barrio porque ese amigo no le aportaba. Porque en su viaje él no le sumaba. Y tú puedes tener personas que en vez de apoyarte te quieren es destruir. Amigos que no quieren el bien para ti, no quieren una relación con Dios fuerte, que tú la tengas. No, quieres es que Él te gobierne y haga contigo lo que Él quiere. Cuando una persona tiene problemas de alcohol, ¿qué debe evitar? Los amigos que les gusta el alcohol, les gusta levantar el codo. ¿Decimos amén o no? Eso es lo que hay que evitar. Entonces padecemos, pero aprendemos. Dejamos las costumbres antiguas y empezamos una nueva forma de vivir. Pero tenemos que tomar decisiones y aprender en el camino. Eso tuvo que vivirlo Jesús. Ahora, como dice mi suegro, ¿quiénes somos nosotros, viles cuyayas? ¿Sabe qué es una cuyaya en República Dominicana? Una cucaracha. Si Jesús padeció, ¿acaso para ti la vida será más fácil? Pero aprende. Aprende de la vida. Segundo versículo, hablando de Jesús. Hebreos capítulo 4, verso 15.
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, humanamente igual a nosotros, tentado en todo. Amén. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez usted se ha sentido tentado? ¿Quién puede decir yo jamás? Nadie. Porque en nuestro viaje cargamos con nuestra humanidad, con nuestra piel, con nuestros sentidos humanos. Y todos nos hemos sentido tentados. Es parte de la historia de nuestro viaje. Pero aquí hay una historia diferente en Jesús, pero sin pecado. Esa parte es la que debemos aprender. Porque muchas personas son tentadas y siguen desarrollando el camino a la tentación, el declive hacia la tentación, pero no hacen la parte que Jesús nos enseñó, que fue sin caer en pecado. Porque las personas, la humanidad, hace que la persona, cuando sea tentado por el diablo, por la carne o por como dice la Biblia, por sus propias concupiscencias. ¿Sabe lo que significa la palabra concupiscencia, verdad? La concupiscencia es un deseo interno que no lo deja ni dormir. Ansioso de querer hacer algo negativo, de hacer algo malo. Concupiscencia, pecado, carne, diablo, como usted lo quiera llamar, Jesús lo venció. Tú también puedes. Amén. Y la Biblia nos habla de un personaje que es igual a nosotros, que fue como nosotros, pero sin pecado. Y me encanta este Jesús. ¿Sabe por qué me encanta este Jesús? Porque yo me parezco mucho a Él. En su humanidad, en su debilidad, en su carne. Pero mira el último versículo, hablando de Jesús. Hebreos 5:7. Me encanta esto. Y Cristo en los días de su ¿en los días de qué? Diga conmigo, Cristo en la carne. Santo Dios. ¿Cómo es esto, Señor? Jesús en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Mire este Jesús, me encanta este Jesús. Un Jesús en sus días de carne significa también sentía, también Él era humano en ese sentido, como todos los que estamos aquí. Y en esos días Él hacía algo que al pueblo y a la iglesia le falta: orar. Y orar al que lo puede salvar de la muerte. Él también estaba sujeto a morir y a perderse como todos nosotros. Pero Él hizo la diferencia orando, clamando, con lágrimas, con ruegos, con súplicas. En la segunda parte de este verso, póngalo más adelante, dice: al que lo podría, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús también necesitó que Dios le oyera sus debilidades. Qué bueno que en este viaje pudiésemos tomar el ejemplo de Jesús y ponernos de rodillas y decirle al Señor: Señor, mira mis debilidades, ayúdame, tú eres el único que me puede salvar. Pero hacemos completamente lo contrario. En los tiempos de la carne le damos rienda suelta a la carne. En los tiempos de nuestra carne no pensamos en Dios, no pensamos en el Padre que nos puede liberar de la muerte, del pecado. Al final es nuestra decisión. Ahí está escrita el tiempo, el viaje de Jesús. Me encanta, porque en la Biblia no nos muestran a un Jesús solo que hizo milagros, solo un Jesús que fue profetizado y que todas las profecías se cumplieron en Él. Pero también nos muestra un Jesús físico, humano, como tú y como yo. Pero ¿qué me encanta de la historia de Jesús?
es que Él los venció todo el tiempo para darnos ejemplo a cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué está escrita esa historia del pueblo de Israel? Para que los hijos de Israel, cuando llegaran a la tierra prometida, no cometieran los errores de sus padres. Para que cuando llegaran a la tierra prometida, la experiencia del pasado, de todo ese camino, de toda esa historia, de todo ese viaje, ellos pudieran decirle a sus hijos: la embarramos, pero tú no hagas lo que nosotros hicimos. Haz la diferencia. Yo me equivoqué, tú no te equivoques. Yo fallé, pero tu historia puede ser diferente. Porque aquí ya no se habla de nosotros, se habla de nuestras generaciones. Ya no depende de nosotros. Nosotros somos el menor de los problemas. Es las generaciones que vienen y el ejemplo que yo les estoy dando. Tus hijos, escúchame bien, no van a olvidar jamás que tú eres humano, pero van a tener siempre presente el valiente que pasó por encima de las pruebas, porque también fue débil, pero supo afrontarlo y mejorar. Ese es el que debemos presentarle a la nueva tierra prometida. Por eso Dios le dijo al pueblo: escríbelo todo, no dejes nada sin escribir. Yo quiero que ustedes sepan que aunque cometieron errores, en el futuro ustedes pueden mejorar la historia. Sus hijos pueden hacer una historia diferente. Eso es lo que quiere Dios. Porque muchos de nosotros pensamos: pero sí, mi papá, mire, mi papá era un cristiano, mi papá no sé qué, pero él hizo esto y esto y esto, y era cristiano. Bueno, menos mal que la historia está escrita y la puedes haber visto, la puedes haber observado, te la contaron, porque tú puedes cambiar la historia a una mejor. Por eso está escrita las debilidades de los hombres, para que no olvidemos que todos somos iguales, pero que Dios nos da una oportunidad, una historia nueva que contar. Muchos ya están terminando su viaje, pero tu viaje le puede enseñar a otro a empezar uno mejor. Tus debilidades, tus dificultades, las tentaciones que viviste, la carne que sufriste, puede hacer de tus nuevas generaciones alguien mejor y una historia mejor. ¿Estamos de acuerdo? El diablo puede recordarte el pasado, porque siempre que el diablo recuerda tu pasado es para que te sientas mal por él. Pero Dios deja el pasado para que veas en quién te has convertido hoy. Porque indudablemente ya tú no eres la persona del pasado, eres el presente mejor que antes. Ya aprendiste, ya maduraste, ya creciste. Entonces Dios se enfoca en la mejor versión de lo que con su ayuda tú has logrado. Eso es lo que quiere Dios en todos nosotros. No que nos quedemos revolcando como el cerdo en el barro, sino que salgamos de ahí y hagamos una historia diferente. Si ya no es conmigo, que sea con mis hijos, pero de que es nueva y diferente y mejor, así va a ser. Colóquese en pie, por favor. Oh, aleluya. Yo quiero que ahí donde tú estás, yo no te voy a decir que te devuelvas al pasado. Yo te quiero decir: proyéctate a un futuro mejor en este viaje de la vida. Porque el viaje de la vida que Dios te ha permitido vivir, Él mismo te ha dicho: ven y estemos a cuentas. Yo voy a borrar, porque voy a escribir algo nuevo en ti y en tus generaciones. Así que en este momento dile al Señor eso. Reconoce tu humanidad y entiende que eres humano,
Pero lo que eres hoy no es lo mismo que fuiste en el pasado, porque ya la mano de Dios ha intervenido en tu vida y te ha hecho mejor. Así que hoy dile al Señor: Señor, escribe mi historia. Escribe una historia nueva a partir de hoy. Aleluya. Escribe una historia nueva, Señor. Escribe mi historia una vez más, pero con un nuevo presente y un mejor futuro para mí, para mi casa, para mis generaciones, para mis hijos. Hoy, Señor, yo te pido que me hagas una historia diferente. Yo no soy el del pasado. Yo soy el que tú has escrito con tu puño y tu letra. Renovado, mejorado. Aleluya. Aleluya. Levanta tu voz y adórale. Aleluya. Aleluya. Sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas. Tú limpias corazones. Tú cambias historias. Haces nuevas historias. Hoy escribes en mi vida una historia nueva y diferente. Hoy la tinta de tu amor transforma mi vida. Hoy la tinta de tu gracia cambia mi historia. Hoy cambia la historia mía, la historia de mis generaciones, la historia de mi casa. Tú haces la diferencia. Desde que tú llegaste, mi vida es diferente. Aleluya. Jesús y yo compartimos esencia, pero también compartimos futuro. Una mejor historia se escribe hoy. Aleluya. Señor, aquí estoy para que me cambies. Aquí estoy para que me transformes. Aquí estoy para que hagas de esta vida algo nuevo y diferente. Aquí estoy para dejar que mi historia sea diferente. Aquí estoy para que hagas una historia nueva, Señor, con mi nombre, con mi corazón, pero con el cambio que hiciste en mí. Hoy acepto el reto. Hoy acepto el proceso que me enseña. Acepto el proceso que, aunque humano, Señor, me hace contar contigo y me lleva de la mano al puerto, como tú dices en tu palabra, al puerto que tú deseas. Yo lo creo. Yo creo, Señor, que tú ya hiciste la diferencia desde que llegaste a mi corazón. Mi vida es diferente. Gracias, Jesús, porque solo no hubiese podido, porque solo no hubiese tenido el éxito que hoy puedo tener contigo, con tu mano metida en mi vida. Sigue haciéndolo, Señor. Sigue transformándome, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.